Buenas tardes, ¿cómo están todos? El día de hoy voy a ahondar un poquito en la teoría de la autora de cine McCloskey con respecto de las ciencias humanomics. Entonces, claramente esta es una autora inglesa y ella hace un paralelo sobre las ciencias humanas, las social sciences o human sciences, y las ciencias naturales como las economías, o sea, las economics. Entonces ya las junta y hace las humanomics. Esta teoría es bastante novedosa pues para todo el mundo económico, pues porque venimos, digamos, ella viene de un trasfondo en donde se separa muchísimo la ciencia social y la ciencia natural. Digamos que partimos del hecho, o pues por lo menos ella partía de un contexto en donde claramente las ciencias sociales sí eran conscientes del estudio de unos agentes que eran pues los seres humanos y que pues claramente estos seres humanos son completamente diferentes a otros seres, tienen conciencia, valores, éticas, entonces digamos que hacen ese estudio del crecimiento humano y de la percepción humana, digamos una filosofía, puede ser del pensamiento humano, pero a contrario sensu tenemos las ciencias naturales que pues pueden ser cuantificables. Entonces, muchos autores afirmaban que pues cualquier tipo de ciencia humana pues era un poco inútil porque no podía ser cuantificada, no habían estadísticas, no había la posibilidad de yo poder darle un valor específico a los valores. Imagínense uno dándole un valor a una ética profesional, si algo está bien o si algo está mal, pues eso no se puede hacer. Entonces, claro, ahí estaba este concepto en donde si yo, o sea, la única utilidad que existía dentro de la ciencia eran las naturales, como la economía, precisamente porque puede ser cuantificable. Unas ciencias naturales, una física, una química que puede ser muy cuantificable, es útil, pero la filosofía no es tanto. A esto trae a colación la teoría de McCloskey, en donde ella dice, no, si es posible hacer una fusión en donde se llama Humanomics, en donde específicamente se haga conciencia de por qué ocurren las cosas que ocurren en la economía, teniendo en cuenta pues un estudio antropocéntrico, un estudio en donde la economía se mueve es porque son los humanos los que crean los mercados, los que son parte de los mismos, son agentes de decisiones económicas. Somos parte de una sociedad que si está imperializada pues es distinta, si es una sociedad feudal es distinta, una burguesía es distinta, una época en donde la sociedad es completamente industrializada es mucho más distinta y claro, el efecto que tenga esta sociedad con respecto de los humanos va a ser completamente, va a afectar completamente la economía, la ciencia natural que sí se puede cuantificar. Entonces sí, puede que no podemos cuantificar el pensamiento humano o que no podamos cuantificar qué tan válido es un pensamiento un poco más dogmático, un poco más moderno, pero sí podemos cuantificar los efectos que este pensamiento o que estas actitudes humanas trae para la economía. Entonces, digamos que ella trae a colación la pregunta que se hacen todos, la pregunta del millón en la economía y es, ¿qué hace que haya crecimiento económico? Pues los capitalistas lo describirán de una manera, los neoclasistas lo describirán de otra manera, los fisiócratas lo van a describir de otra manera, los utilitaristas lo van a describir de otra manera, pero ella lo logra hacer interconectando precisamente el crecimiento de un patrimonio y la actividad humana. Entonces ella trae a colación, por ejemplo, el crecimiento que tuvo en el siglo XVIII Inglaterra. ¿Qué pasó? Pues no fue precisamente la especialización del trabajo, porque no se es consciente de ese tipo de cosas, o no se es consciente que necesito especializar para aumentar mi producción. Eso no se es consciente. ¿De qué eran conscientes, digamos, en Inglaterra? De que necesitaban nuevas instituciones dentro del industrialismo, ¿no? Y necesitaban una ramificación. Entonces, bueno, yo puedo operar en mi máquina de vapor, tú puedes operar aquí, necesitamos mano de obra, necesitamos que tú te encargues de esto y que tú te encargues del otro, porque los dos trabajando en lo mismo no funciona o no rinde. Claro, esto para nosotros en una situación humanística, en las ciencias humanísticas, pues es muy obvio, es muy obvio yo con mis compañeros de trabajo dividirme, o si yo soy el dueño de la empresa, buscar que haya la mayor cantidad de departamentos para que me rinda más el tiempo. Las economías claramente no miden el tiempo, entonces
sí, hay un efecto económico, claro, el crecimiento, pero viene detrás un pensamiento humano, un pensamiento que viene de una sociedad. Entonces, esta es básicamente la tesis de McCloskey, en donde hay que haber un estudio sistémico de la economía para que ésta pueda traer frutos con respecto a modelos a futuro. Entonces, yo personalmente estoy muy, muy de acuerdo porque, así como lo menciona la autora, es necesario saber el pasado, pues como por qué llegamos aquí. Entonces, podemos hacer una línea de tiempo ahora que estamos estudiando las doctrinas económicas en que el utilitarismo y el mercantilismo no hubiesen sido nada sin las teorías clásicas, sin una crítica a las mismas, si no hubiese salido el fisiocracismo, es decir, no es posible aislar lo que se puede medir de por qué ocurre. Y ese por qué ocurre es posible contestarlo a partir de las ciencias humanas.